Muy buenas inversores, en el vídeo de hoy vamos a analizar la situación de esta líder mundial en su sector, Accenture, que no está pasando por su mejor momento. Vamos a ver desde la situación actual hasta que comprendamos también su modelo de negocio, cómo ganan dinero, los 7 motivos de las caídas de sus acciones, al menos lo que yo he podido ver con mi análisis. También vamos a hacer algo que nunca he hecho, voy a ofrecer una proyección del precio de esta empresa de cara al año 2030, en qué punto podríamos encontrar sus acciones dentro de unos cuantos años y obviamente mi conclusión final. Descargo de responsabilidad, todo lo que vais a ver en este vídeo es meramente contenido educativo e informativo. No constituye ninguna recomendación ni de compra ni de venta de acciones. El único responsable con tu dinero eres tú mismo. Así que vamos para allá. Rápidamente, deja tu like, también tu comentario diciéndome alguna empresa que te gustaría que analizase y de paso suscríbete si aún no lo estás. Accenture es líder mundial en servicios IT, servicios de tecnología, de digitalización de empresas. Cuentan actualmente con casi 800.000 empleados y llevan una caída del 35% desde sus máximos en 2022 y en lo que llevamos de año una caída del 24%. Su modelo de negocio, dicho por el propio Accenture, es convertirse en el socio de reinvención preferido de sus clientes. Tú contratas a Accenture para que Accenture digitalice tu modelo de negocio y lo modernice. Como tal, se dedican a eso, te ofrecen una consultoría para después llevar a cabo la modernización de tu negocio. El modelo de negocio, al menos, esto es importante, luego lo vamos a ver, hasta septiembre de este año se componía de 5 segmentos. El primero de ellos, el de Strategy and Consulting, en donde directamente ayudan a los ejecutivos, a los CEOs de las empresas, a definir prioridades estratégicas, reinventar procesos, transformar su fuerza laboral. Aquí os he puesto un ejemplo. Llevan proyectos del tipo cómo adaptamos el banco al mundo digital. Te puede venir una empresa porque quiere reducir costes en un 10% sin modificar mucho el negocio. Cualquier transición importante dentro de una empresa, Accenture se dedica a ayudar, a ofrecer consultorías y a realizar estas transformaciones. El segundo segmento, el de Technology, aquí proporciona soluciones integrales que incluyen migraciones a cloud, integración de sistemas, seguridad. Es decir, imagínate que tu empresa es tradicional y quieres llevarla a un segmento más cloud, quieres digitalizarla aún más. Pues Accenture se dedica a eso, se dedica a coger todos tus Excels, todos tus discos duros, todo eso que existía antes de existir la nube y todo el tema de la digitalización. Accenture lo que hace es convierte tu negocio tradicional en un negocio digitalizado. Obviamente, abarcando también la ciberseguridad, te crean softwares personalizados para tu empresa. Luego también tienen el segmento de Operations, en donde a través de este segmento pueden llevar las finanzas, la contabilidad, las M&A, que son las adquisiciones de las empresas. Luego el segmento de Industry X, que esto está completamente orientado a las empresas industriales. Cualquier empresa industrial que quiera robotizar su empresa, digitalizarla de alguna forma, Accenture también se ocupa de ello. Y luego el segmento de Song, que no sé por qué se llama canción, pero bueno, se enfoca en el crecimiento y la relevancia sostenida con el cliente. Ofrecen consultoría de marketing, de marca personal para las redes sociales, todo tipo de consultoría realmente más orientado al aspecto más superficial de la empresa, de cara al público. Pero ojo con lo que os he puesto aquí debajo. En septiembre, hace 2 meses, decidieron fusionar todos estos 5 segmentos en uno solo, en el de Reinvention Services. Personalmente, a mí esto me chirría un poco. Ojo, no quiere decir que esto sea una red flag, ni muchísimo menos, pero quiere decir que puede ser una red flag, porque cuando una empresa de repente fusiona muchos segmentos de dentro de su propio modelo de negocio de un día para otro, cuando a lo largo de su historia ha tenido esos segmentos, suele ser para tapar ciertas fugas. No estoy diciendo que Accenture la tenga, estoy diciendo que el hecho de fusionar todos tus segmentos en uno solo, que esto quiere decir que si antes a nivel público, a nivel resultados, ellos tenían que ofrecer los resultados de cada segmento, ahora imaginaros si un segmento no les funciona nada y ese segmento les está dando pérdidas, lo pueden diluir ya que lo han fusionado en uno solo. Entonces, a mí
esto no me gusta en mi forma de analizar y mi forma de pensar. Puede no ser una red flag. Está genial, ya sabéis lo que hace la empresa, pero ¿cómo narices Accenture gana dinero? Pues lo bueno de Accenture es que sus ingresos están muy bien repartidos. El 50% de los ingresos proviene de las consultorías, estrategia, gestión, consultoría tecnológica, integración de sistemas. Eso sí, este sector, este segmento, el de consultorías, es de menor calidad, ya que es con contratos muy a corto plazo. Suelen ser contratos de menos de 12 meses. La calidad donde se encuentra es en los servicios gestionados, que donde también provienen el 50% de los ingresos de Accenture. Aquí pues ofrecen servicios continuos y repetibles. Lo interesante de esto es que Accenture gestiona las operaciones de otras empresas. Y este es el segmento, el de servicios gestionados de alta calidad, porque aquí estamos hablando de contratos multianuales. Podemos hablar de contratos de aquí a 7 años y tenéis que entender que una consultoría te lo puede hacer cualquier consultora importante, pero que te lo gestione, cuidado, porque si tú confías en Accenture con un contrato de 7 años para que Accenture te gestione X parte de tu negocio, es bastante peligroso que tú quieras buscarte a otra gestora más adelante. Entonces, en este segmento, por eso digo que es de más calidad, existe esa ventaja competitiva del coste de cambio. Quien te contrata los servicios gestionados de Accenture probablemente se quede con Accenture de por vida. Antes de continuar, os recuerdo la newsletter que os dejo en la descripción. Es completamente gratuita y está sufriendo una transformación. Si tú te suscribes ahora, no vas a recibir ningún correo hasta 2026, porque voy a cambiar todo el enfoque. Hasta día de hoy enviaba 3 correos a la semana y esto va a cambiar. Probablemente terminemos enviando quizá 1 o 2 correos al mes, pero va a ser muy pocos correos de altísima calidad, completamente gratuito. Suscríbete en la descripción. Ahora vamos con los 7 motivos que he conseguido analizar de por qué la acción de Accenture está sufriendo como está sufriendo. Y cabe destacar que los resultados que han ofrecido en el 2025 no han sido negativos, en absoluto. La facturación, como veis, ha crecido a un ritmo del 7,4%, los gastos sí que han crecido un poco más que la facturación, el EBIT, el beneficio operativo, también ha subido un 6,6%. Aquí es donde este dato es un pelín negativo, tampoco se nota mucho, ya que el margen de beneficio operativo ha caído del 14,8 al 14,7. No quiere decir que esto sea algo muy negativo, por eso lo he puesto en naranja, pero quiere decir que lo suyo sería monitorearlo con el tiempo. El beneficio por acción sigue siendo muy bueno, el dividendo lo han subido muchísimo y esto es extremadamente bueno. El efectivo generado por las operaciones, por la operativa, más 26% y el free cash flow generado por la empresa, más 26%. El dato más alarmante, y es uno de estos motivos, no el principal, son las reservas, son los bookings, que han caído en un 1%. Luego hablo mejor de esto en más profundidad, ya que esto es bastante importante. Sino que el motivo número 1 de esta caída, el orden es indiferente, no está ordenado por importancia, son las previsiones que ha dado la propia compañía. Os recuerdo que este último año han crecido a un ritmo del 7,4% con un beneficio por acción del 6,2% de crecimiento. Y fijaros en el free cash flow, un crecimiento del 26%. Pues la empresa ha dicho que para el año que viene esto es lo que va a ocurrir. La facturación no va a crecer a un 7%, va a crecer entre un 2 y un 5. El margen EBIT sí que va a subir entre un 15,7 y un 15,9. Esto es muy bueno. El beneficio por acción diluido va a crecer también entre un 5 y un 8%. Este dato también es positivo. Y esto ya es lo más alarmante. El free cash flow, el flujo de caja libre que genera la empresa, va a caer entre un 9,8 y un 3,4% en el mejor de los casos, dicho por la empresa. Y la caída sobre todo viene de aquí. Tenéis que entender que la inversión en bolsa todo se rige en base a perspectivas y expectativas. Este negocio, ofreciendo estas tasas de crecimiento de entre el 7, 8, incluso 10% en algunos años, estaba cotizando a un PER medio de 26 veces. Eso quiere decir que el mercado está pagando 26 veces los beneficios que está generando la empresa. Es un múltiplo muy bueno y sobre todo para una empresa de esta calidad es un múltiplo que está perfecto, es decente. El problema es que
Ese múltiplo de 26 veces PER era lo que el mercado estaba pagando para un crecimiento de entre el 7 y 10% anual. Pero ahora la empresa ha dicho que te va a crecer entre un 2 y un 5, al menos para el año que viene. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que automáticamente el PER se ha comprimido, comprensión de múltiplo, hacia un PER 21. Fijaros cómo a inicios de este año la empresa, el mercado, estaba pagando 30 veces PER por Accenture. Eso ya os digo yo que es demasiado. Y ahora mismo el mercado está pagando 20 veces. En resumen, el primer motivo de la caída es que el mercado espera que Accenture siguiera creciendo como en los últimos 10 años y la propia empresa ha dicho abiertamente que al menos para 2026 van a crecer bastante menos, a la mitad de ritmo prácticamente. Y tenéis que entender que cuando el crecimiento de una empresa baja, el múltiplo al cual cotiza esta empresa en bolsa también baja. El segundo motivo, y este es incluso más importante que el anterior, porque el anterior, si la facturación vuelve de nuevo a su senda normal, el múltiplo va a volver a expandirse. Pero este ya es un dato un poco más importante a tener en cuenta, y es que los contratos, los bookings, están cayendo. En el segundo trimestre de 2025 cayeron en un 3% respecto al segundo trimestre del año pasado, pero es que en el Q3 aún peor, una caída del 7% respecto al pasado año. Y esto lo ha dicho el propio Accenture en una de sus últimas earnings calls. Han mencionado que los clientes están más selectivos que nunca con los grandes proyectos de transformación y los están aplazando para ahorrar costes y derivarlos a proyectos con retornos más claros. Tenéis que entender que si tú ahora decides digitalizar tu empresa, el retorno que te va a dar esa digitalización no es muy claro, al menos en el corto plazo. No vas a ver un retorno muy directo. Así que el segundo motivo, resumidamente, es que el motor de sus pedidos nuevos se está enfriando. Los clientes siguen gastando, pero con el freno de mano puesto. Y en consultoría, esto es lo importante, esto no se nota de golpe en sus ingresos, pero sí en la expectativa de lo que vas a generar este año o el que viene. Por eso, como los bookings han caído entre un 3 y un 7%, la empresa estima que para el año que viene no te van a crecer a un 7%, sino que te van a crecer entre un 2 y un 5%. Fijaros la diferencia. Tercer motivo, y este no es tan importante, este es muy fácil de solucionar y se solucionará, está claro. Es que la empresa tiene un contrato con el gobierno de los Estados Unidos que representa el 8% de la facturación anual de Accenture. Pero no sé si os acordáis que desde el nuevo gobierno de Trump con Elon Musk iban a tomar medidas para recortar el gasto del gobierno de los Estados Unidos en temas bastante superfluos y de poca calidad. Pues efectivamente estos recortes golpean directamente a las consultoras del propio gobierno, en este caso a Accenture. Que fijaros que dicho por Accenture, este contrato se va a reducir en un 15%, lo que va a impactar directamente en el 2% de los ingresos de la empresa. Es decir, el año que viene Accenture puede esperar que los ingresos que provengan solo del gobierno de los Estados Unidos no van a ser el 8% de la facturación de la empresa, sino el 6%. Esto es una caída bastante notable. Tercer motivo, resumido, el gobierno de Estados Unidos está recortando consultoría y Accenture se lleva un buen golpe. Solo esta parte resta entre un 1,5 y un 2% de crecimiento a la empresa. Motivo 4, y a mi parecer el más importante. Esto hay que cogerlo con pinzas. Mucho cuidado con esto. Accenture en este mismo instante están llevando una de las reestructuraciones más grandes que he visto nunca. Concretamente están destinando 2,3 billions, 2,3 mil millones en euros, pero en dólares son billions, para reestructurar la empresa. Solo en el 2025 se gastaron 865 millones. ¿Por qué? Quiere aprovechar la ola de la inteligencia artificial y orientar su modelo de negocio por completo en esta dirección. El tema es que en lo que llevamos de año 2025 han despedido a más de 20.000 personas, de los cuales 11.000 en los últimos 3 meses. Pues tenéis que tener en cuenta que de estos 2,3 billions en reestructuración, la mayoría viene por parte de indemnizaciones por estos despidos masivos. Mucho cuidado porque literalmente Accenture está cambiando su modelo de negocio.
Y este cuarto motivo es, a mi parecer, el más importante junto con otro más. La empresa está en obras. Están recortando miles de puestos que ya no encajan con la nueva etapa de la compañía y metiendo muchísimo dinero en reestructuración. Esto, obviamente, asusta a corto plazo y más a los inversores que estéis invirtiendo en ella. No es mi caso. Pero no me gustaría estar invertido en Accenture porque al fin y al cabo esta reestructuración de 2,3 billions la pagas tú, la paga el inversor. Este quinto motivo que realmente es un motivo que lo es para mí. No hay de momento muchos indicadores de que esto pueda ser un problema. Para mí puede llegar a serlo. Y es el tema de la inteligencia artificial en este negocio, que de momento parece que les impulsa, pero puede llegar a canibalizarles. Esa es mi teoría. Y es que de momento los números son muy buenos. Desde 2023 han invertido 3.000 millones en IAs generativas, pero es que fijaros, ya están ofreciendo consultorías de inteligencia artificial, adaptar la IA a empresas. Y esto está creciendo como nunca. Fijaros que en el 2025 facturaron 2,7 billions en consultorías de inteligencia artificial, el triple que en el 2024. Y esto obviamente va a seguir creciendo. Estamos en un mundo donde la inteligencia artificial no va a dejar de crecer. Y fijaros que los contratos para la IA generativa para las empresas también sigue creciendo a muy buen ritmo, el doble respecto al 2024. Y tienen ahora mismo 77.000 personas formadas únicamente en inteligencia artificial. El problema de esto es que yo creo que la inteligencia artificial puede también ser un gran enemigo de este tipo de empresas, ya que si la inteligencia artificial permite a los clientes hacer más con menos consultores, pues es que ¿por qué ibas a contratar a una gran consultoría? Es que creo que Accenture, si no consiguen generar cierta necesidad en el cliente de seguir con Accenture, creo que pueden estar cavando su propia tumba a la hora de estar creando esa tecnología que luego les quite el modelo de negocio. Sexto motivo, y menos importante, es que este miedo por la inteligencia artificial en este sector está golpeando al sector entero. No solamente a Accenture, sino que por completo al sector. O sea, buscarlos vosotros. Os he puesto aquí estos nombres para que les echéis un vistazo. Bueno, Teleperformance ya es de traca lo que está pasando con esta empresa. Pero de verdad, en este sector está existiendo un sentimiento muy negativo frente a la inteligencia artificial. Y otro motivo que a mi parecer es de los más importantes es que más del 60% de los ingresos de Accenture provienen de su top 10 clientes. Amazon, Microsoft, Google, esto es dicho por ellos mismos, es de su presentación anual. Y esto es un gran problema. Tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de invertir en empresas cuyos clientes están muy concentrados, porque fijaros, por ejemplo, lo que le está pasando a Nvidia. Nvidia, yo creo que va a perder terreno frente a Google y que Google va a sobrepasar a Nvidia, prácticamente porque el 80% de los ingresos que tiene Nvidia provienen de Microsoft, Amazon, Google y Meta. En cuanto una de estas cuatro empresas internalice lo que ya hace Nvidia, Nvidia va a perder una grandísima fuente de ingresos y ya está pasando. Google ha lanzado sus TPUs más baratas y más eficientes y ha hecho un trato con Meta para que sea Meta la cliente de Google. Eso quiere decir que Google directamente ya le está quitando cuota de mercado a Nvidia. Y lo dicho, si el 80% de los ingresos que genera Nvidia viene de estas cuatro, como se te vaya una, la has liado. Pues aquí ocurre lo mismo. En cuanto cualquiera de estos negocios quiera internalizar los procesos que Accenture brinda a cualquiera de estos negocios, sus ingresos van a sufrir mucho, porque solo 10 empresas es prácticamente toda la facturación del negocio. Daros cuenta de que el 60% proviene de este top 10 empresas, pero es que casi el 10% venía del gobierno de los Estados Unidos. Y ahora, fijaros hasta qué punto que porque el gobierno de los Estados Unidos haya recortado el gasto en consultorías, eso va a impactar en un 3% en los ingresos anuales de Accenture. Imaginaros si mañana Microsoft deciden utilizar más Accenture.
cuidado. Así que por si le queréis hacer una captura, aquí os he puesto los 7 motivos de su caída, de forma resumida. Ahora vamos con la valoración, lo que más estáis esperando, qué precio van a tener las acciones de Accenture de aquí al año 2030, pero antes, por favor, deja tu like, también tu comentario y suscríbete. Es que son 3 cosas gratis que te cuesta menos de un minuto de tu vida y YouTube entiende que mi contenido os interesa. Y si de verdad te interesa este contenido, te juro por mi vida que la newsletter y lo que se viene en el 2026 te va a ayudar muchísimo en tus inversiones. Lo tienes gratis en la descripción. Esta es la plantilla que he hecho de Accenture para el año 2030. No os voy a explicar el proceso que hay detrás de todo esto, porque eso se lo reservo a mis alumnos del curso de inversión que lanzamos en enero. He querido hacer esta estimación de Accenture al año 2030 teniendo en cuenta estos puntos. Estimando que sus ingresos anuales, os aviso que soy bastante conservador y bastante desgraciado. Prefiero castigar a la empresa. Aunque en los últimos 5 años Accenture haya crecido a un ritmo del 8% anual en su facturación, yo la voy a castigar. Le he puesto un 5,5% de facturación anual hasta el 2030. ¿Por qué pongo este 5,5? Porque es lo que la empresa prevé para el próximo año. Entonces voy a ser negativo para sacar una valoración de esta empresa lo más conservadora posible, porque os garantizo que es mejor que os llevéis sorpresas positivas que sorpresas negativas, y como no seáis conservadores y seáis muy optimistas, os podéis llevar muchas sorpresas negativas. Un crecimiento anual de los ingresos del 5,5% al año hasta el 2030. Un margen EBIT de beneficio operativo medio del 16% durante este rango, desde hoy hasta el año 2030. Y yo he estimado, fijar cómo la estoy castigando, lo que os mencionaba antes. Le he puesto un PER objetivo de 22 veces durante estas fechas. Os recuerdo que el mercado llegó a pagar 30 veces PER este año, y de media durante los anteriores años estaban pagando un PER 26. Lo tenemos aquí puesto, o si no podéis ver aquí la media, un PER 26. Como lo mejor de todo para valorar empresas es ser conservador, vamos a tirarle un PER bajo, un PER 22 y un EV Free Cash Flow, esto lo explicaremos en el curso de inversión, de 19 veces. Os aviso que el PER medio era 26 y el EV Free Cash Flow medio de esta empresa era 22 veces. Lo estoy tirando todo a la baja. Pues eso quiere decir que desde el punto actual, ahora mismo, estas acciones cuestan $270. Desde este punto actual de $270, estimo que va a crecer a un ritmo del 7% anual, cuyo precio objetivo de aquí a 2030 es de $356 por acción. Aviso que estoy siendo conservador y también aviso que me puedo estar confundiendo en absolutamente todo. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Yo soy Hugo Gegasca, me dedico a invertir desde hace casi 8 años y viviendo de la bolsa desde hace casi 5 años. Y mi conclusión es que yo no invierto en Accenture, pero es una empresa que creo que puede estar en un momento interesante, al menos para tenerlo en el punto de mira, ya que hay ciertos motivos de los 7 que os he mencionado que se van a resolver con el tiempo, como por ejemplo los contratos gubernamentales por un lado y por otro lado el miedo generalizado en el sector respecto a la inteligencia artificial, seguro que se va a terminar solucionando en el corto medio plazo. Una vez se solucionen esos 2 puntos, habría que ver si Accenture vuelve a la facturación habitual del 7, 8, 9% anual en lo que nos tenía acostumbrados. Por lo tanto, ¿me parece Accenture una oportunidad de inversión actualmente? Personalmente no lo creo. Creo que hay oportunidades mucho mejores en otras empresas y otros sectores, pero creo que Accenture es una empresa de altísima calidad que, si se van corrigiendo estos motivos, pues podríamos ver un upside bastante interesante. Dicho esto, mi recomendación es que no tengáis Accenture en cartera, a menos que la hayáis comprado desde hace mucho tiempo en un precio baratísimo, o que la tengáis en vuestro punto de mira y que vayáis monitoreando los 7 motivos que os he mencionado en este vídeo, a ver si se van solucionando. Así que espero que os haya gustado un montonazo este vídeo, dejar vuestro like, suscribiros y también comentar cualquier empresa que queráis que analice o lo que os ha parecido este análisis. Muchísimas gracias, chicos, nos vemos.